damos gloria, Señor, te adoramos en esta tarde preciosa, Señor. Venimos delante de tu presencia, dándote el honor a ti, dándote la exaltación a ti, Señor. Háblanos al corazón, Dios. Enséñanos, Señor, cada día. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por los apóstoles Néstor y Zuleima. Gracias, Señor, por la red ministerial Amigas de Dios. Gracias, Señor, porque somos edificados, porque tú quieres, Señor, que vivamos, Señor, tu palabra, que seamos instruidos, Señor, en tu palabra, que tu palabra corra en nuestras vidas, Señor, como tiene que correr, como ríos de agua viva, que seamos, Señor Dios mío, ese pueblo, Señor Dios mío, bien puesto, Señor, bien firme, bien fundamentado, Señor, en la roca que eres tú, porque tú eres la roca inconmovible de los siglos, Señor. Por eso en esta noche, Señor, te damos alabanza a ti, te damos exaltación, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria. Por eso te exaltamos, Señor, glorificamos tu nombre. Reconocemos la grandeza de tu poder, Señor. Llénanos de tu palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra, Señor Dios mío, que corra tu palabra, Señor. Gracias por los instrumentos que estás usando para transmitir tu palabra, porque son instrumentos útiles, Señor, porque tú quieres quitar vendas de los ojos de tu pueblo, tú quieres quitar esas vendas, Señor. Cuántas situaciones se presentan en el mundo y tú quieres quitar esas vendas, Dios. Cuánto aún, Señor, se llama bueno siendo malo. Por eso tú quieres, Señor Dios mío, que nosotros como pueblo tuyo estemos allí firmes, como atalayas tuyos, como centinelas, como guardas del muro, como aquellos, Señor, que están despiertos, como aquellos vigilantes que vigilen la sana doctrina, Señor. Así queremos permanecer, como aquellos que vigilan esa sana doctrina, Señor, que están allí dispuestos, Señor, para enseñar. Por eso hoy damos gloria y alabanza al Dios vivo, al Dios poderoso, al Señor, al sublime Rey. A Él adoramos. Damos alabanza al Señor desde el ministerio. Red ministerial, Amigas de Dios, te damos gloria a ti, Señor, porque todo es para alabanza tuya. Sigue llenando, Señor Dios mío, esas bocas, Señor, proclamadoras de tu palabra, porque tú estás abriendo bocas en este tiempo en toda nación, tribu y lengua. Tú estás, Señor Dios mío, levantando atalayas tuyos, Señor, quienes vigilen la palabra, Señor, quienes estén allí vigilando, Señor, la doctrina, que sea, Padre, la que tú has instaurado, la que tú has puesto. Por eso damos gloria a ti, Señor, y damos alabanza al Dios vivo, al Dios poderoso, al único Rey, al único digno de recibir adoración, al único digno de recibir exaltación, al poderoso Señor. A Él damos alabanza. Bendiciones a todos los que se unen en este tiempo maravilloso de compartir la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que se unen. Por favor, comparte esta transmisión, porque el Espíritu Santo quiere hablarnos al corazón, el poderoso Espíritu Santo de Dios que nos habla, que nos ministra, que quiere quitar vendas de nuestros ojos y quiere el Señor cada vez más fundamentar su palabra de vida en nuestros corazones. Por eso es importante que tú hagas correr la palabra del Señor. Muchos hacen correr muchas cosas, ¿verdad? Lo vemos por el internet, pero tú y yo estamos puestos para transmitir la palabra del Señor, para transmitir ese mensaje poderoso que Dios quiere en este tiempo, que se transmita el mensaje de la palabra del Señor, que sea transmitido, que corra la verdadera palabra, o sea, la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres y es importante que tú y yo hagamos correr la palabra del Señor y que estemos allí dispuestos y firmes para estar allí defendiendo la sana doctrina y la palabra del Señor. En este momento vamos a hablar sobre el tema de Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 20. La palabra del Señor es real y es verdadera, mis amados hermanos, y dice: antes digo
que los gentiles sacrifican a los demonios lo que antes sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de sus obras. Qué importante es que tú y yo entendamos cuál es nuestra comisión como pueblo de Dios, y desde siempre nosotros lo vimos con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuánto el Señor dio e instauró el Señor sus normas, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que fuese un pueblo que mostrara su gloria, para que fuese un pueblo que mostrara también su amor y los hechos de obediencia. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos nuestra comisión aquí en la tierra, que tú y yo entendamos que debemos de transmitir la verdad del Señor y no hacernos participantes de muchas cosas que, mira, aún pareciesen en las tinieblas se ocultan y pareciesen como si fuesen buenas, ¿verdad? Pero debemos de reconocer, y el Espíritu Santo que habita en nosotros, el poderoso Espíritu Santo que está allí, Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a llevar a toda verdad y nos va a mostrar a nosotros, nos va a revelar que nosotros podemos participar y lo que nosotros podemos estar allí de pronto con nuestra familia, en reuniones familiares, en muchas situaciones donde el Espíritu Santo te va a traer a ti paz en tu corazón. Pero hay cosas que el enemigo oculta, ¿verdad? Hay cosas que el enemigo viene a traer para crear un símil, como para ocultar los hechos de las tinieblas y tratar de llevar a los incautos allí, tratarlos de llevar al desvarío, tratarlos de llevar allí a situaciones que no son de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos, y más en este tiempo, porque Dios está trayendo libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. Y hay muchas cosas, mis amados hermanos, que se van a tratar de parecer espejismos, van a tratar de parecer que tú aceptes ideologías paganas, que tú aceptes la inmoralidad, que tú aceptes muchas cosas que no son de Dios. Y cada vez más vamos a tener que ser radicales. Cada vez más vamos a tener que ser de los que se paran en la verdad y por la verdad y con la verdad, porque la verdad es Cristo. Y llevar a nuestras casas, a nuestras familias, llevarlos por el camino de la rectitud y también de la decisión y de la determinación. Dios quiere hoy más que nunca un pueblo que se determine por Él, un pueblo que ame, un pueblo que esté dispuesto, un pueblo que le sirva de todo corazón, un pueblo que muestre las maravillas de Dios, no solamente con los hechos de milagros que nosotros vemos, de muchas cosas que percibimos y que vemos diariamente, ¿verdad? Como milagros de Dios en nuestras vidas y nuevos nacimientos, y cómo el Señor sana y salva, sino también mostrando la diferencia en lo que nosotros como pueblo de Dios estamos del lado de Cristo, y mostramos la diferencia en el amor, en el respeto, en la solidaridad, en la empatía, ¿verdad? Y cada vez más el enemigo va a intentar a ti hacerte bajar los brazos, hacerte sentir muchas veces menos, hacerte dudar de tus principios, que es un ataque espiritual, es un ataque a la mente, un ataque al corazón, un ataque a las familias, un ataque a los mandamientos de Dios, a los hechos de Dios, un ataque a lo que el Señor ha estipulado. Eso es lo que el enemigo quiere, desfigurar la imagen de Cristo cada vez más de la iglesia. Cada vez más del pueblo de Dios quiere eso, desfigurar a Cristo allí, y que nosotros pasemos inadvertidos allí, sino que estemos cada vez más allí mezclados en una mezcla que no es de Dios. Así que tú y yo debemos clamar al Señor y decir: Señor, ayúdame y avívame, clarifica cada vez más mi mentalidad a ti,
Clarifica, Señor, mis decisiones. Quiero tener decisiones de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a los preceptos tuyos. Y para ello nosotros tenemos que conocer la bendita palabra del Señor. Para ello nosotros tenemos que conocerla. Para ello nosotros tenemos que fundamentarnos en Cristo, fundamentarnos en Cristo. El Señor me daba un sueño en el transcurso de la semana donde veían cómo muchos no estaban parados en una roca firme y venían vendavales muy fuertes. Veía gente, multitudes allí que eran arrastradas por esos vendavales, pero aquellos que estaban parados en la roca, firmes en la roca, aquellos que tenían sus pies, estaban en familias allí, solidificados en la roca, eran allí sostenidos por la roca. Así que yo te digo, te invito, amado hermano y hermana que me estás escuchando en este momento, fundamentate en Cristo, fundamentate en Él, estudia la bendita palabra del Señor. Estúdiala, métete en el secreto con Dios, búscale mientras pueda ser el Señor hallado. Ama al Señor y sigue sus preceptos, sigue sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Él ha dejado decretos, estatutos en su palabra. Y esos mandamientos y esos estatutos no pueden prevalecer, no pueden hundirse en nuestra vida, tienen que prevalecer. Tienen que cada vez ser más sólidos en nuestras vidas y en nuestros hijos. No podemos nosotros dejar transgredir ni dejar que este mundo, este sistema, porque es un sistema. Recordemos a Daniel en Babilonia, recordemos cómo José también estuvo en Egipto, cómo aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y quiero leerte aquí en Deuteronomio el capítulo 18, el versículo 10 y 12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego. Esa era una práctica antigua de hechicería. Ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quienes consulten a los muertos. Porque es abominación para Jehová el que practica tales cosas. Por eso es tan importante que nosotros, mira, no te dejes arrastrar por el ocultismo. Y más, si de repente tú vienes de generaciones que alguna vez practicaron la hechicería. Que eso te va a perseguir, eso te va a perseguir, eso va a venir a tocar a tu puerta y no solo una vez, va a tocar muchas veces a tu puerta porque por generaciones hubo alguien allí que abrió la puerta, que hizo tal vez hechicería o que practicó o que consultó y entregó las generaciones allí, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo y el Señor corta coge a alguien de allí, corta esa maldición y empieza a levantarse una generación que adora el nombre de Dios, que ama el nombre de Dios, que sirve a Dios. Dios toma esa generación y se quiebra. Toda cadena antigua se quiebra, toda ligadura se quiebra. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir adelante y van a venir los enemigos muchas veces, esos espíritus, a intentar golpear la puerta, a intentar cuando tú te sientas decaído, decaída, a venir a decirte cosas, a sembrar en tu corazón desconfianza, incredulidad, que tú consultes, que escuches tal cosa allí. Todo lo que el enemigo quiere traer muchas veces son arrastrados allí por situaciones, son arrastrados de repente por un horóscopo, por cosas así. Aún en el pueblo de Dios, mis amados hermanos, empiezan a dudar y empiezan a consultar.
que no tienen claro la palabra del Señor, porque no leen, porque no escudriñan la palabra del Señor. Entonces comienzan a llamar a lo malo bueno. Y hay mucho, ay, pero ¿qué tiene esto? ¿Qué importa si se participa de estas fiestas paganas, de muchas cosas donde se adora a Satanás, donde el enemigo ha creado allí, porque él es un imitador y quiere es la adoración? Desde el principio lo notamos. Como él quería que Eva pusiera sus ojos en él, que era la serpiente. Cómo vino a cambiarle el chip en su mente, a sacarla de lo establecido por Dios, de los preceptos, de los mandamientos que el Señor había instaurado. Entonces es tan importante que nosotros velemos por ello y que tú estés allí con los ojos abiertos y tus sentidos espirituales abiertos. Y yo le pido al poderoso Espíritu Santo que abra tus sentidos espirituales, que tú puedas ver las acechanzas del enemigo, que tú puedas saber que en este tiempo es cuando más las tinieblas están allí haciendo la guerra al pueblo de Dios. Hay una guerra, mira, no descansa, el enemigo no descansa, es un ser espiritual y él no se cansa de estar allí insistiendo. Nosotros más fácil nos cansamos de orar, muchas veces cedemos terreno con la incredulidad porque de repente tú oras mucho y no ves respuesta aparentemente en lo natural. Es que espiritualmente hay una guerra, espiritualmente tú estás orando y se están efectuando guerras espirituales. Recordemos a Daniel cuando el príncipe de Grecia y estaba como levantado contra la respuesta divina y ya se le había dado respuesta 21 días atrás. Y cómo el Señor le guía a ayunar, cómo el Señor le guía a entrar en la presencia de Él, como Dios le guía a humillarse y empieza a ver esa guerra espiritual para que la respuesta que ya había sido dada fuera efectiva en este mundo natural. Por eso nosotros tenemos que saber que hay un reino espiritual, El enemigo es espiritual y él está viendo en qué momento tú bajas los brazos, en qué momento tú abres tu boca y dices, uy, yo estoy cansada de esto, yo no veo nada. Entonces, ¿quién se está poniendo en mano de plata? Tú misma con tus palabras. Estamos nosotros mismos diciendo, no, pero es que siempre esto me sucede, no, pero es que ¿por qué estoy viviendo esto? No, pero yo no veo nada, tanto que dice, tanta promesa. Ten cuidado, porque hay un mundo espiritual que te está escuchando. Hay un mundo espiritual que está allí, está oyendo tus palabras, tú te estás poniendo allí en bandeja de plata. Tú tienes que decir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toda puerta que yo haya abierto espiritual, aún a la enfermedad. Ten cuidado con eso, con lo que tú hablas, que la enfermedad, con lo que tú dices y dices, no, es que yo me siento así enferma. ¿Será que tengo tal cosa de lo que murió mi abuela, de lo que murió mi tía, de lo que esto? Tienes que tener cuidado, tú no puedes exponerte así. Tú tienes que saber que hay un reino espiritual y hay guerra, mis amados hermanos, hay guerra. Y tú y yo tenemos que estar allí dispuestos a pasar angustias, pero de la mano del Omnipotente y vencer, porque dice la palabra que ellos vencieron en Apocalipsis, habrá la palabra, ellos vencieron por el testimonio. Tenemos que testificar de Cristo y estar allí nosotros glorificando el nombre de Dios en todo tiempo, dando gloria, dando alabanza, dando exaltación, dando tributo a Dios vivo con hechos de verdad. Mira, si tú pasas por doble ánimo, que podemos todos en algún momento tener un doble ánimo. Pídele al Señor, purifica mi corazón, si tengo amargura, purifica mi corazón, si tengo desconfianza, saca de mi corazón todo aquello. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas a que el enemigo venga y te zarandee.
Por eso hay que cerrar todo tipo de puerta abierta espiritual y creer al Dios vivo, al Dios poderoso que te ha llamado a ti a servir al Señor. Tienes que ser firme en todo lo que tú haces para Dios. Por eso mirar y escudriñar la bendita palabra de Dios, porque muchos son arrastrados tras dogmas, tras sectas muchas veces. Ahí está trabajando el enemigo en las sectas para intentar capturar vidas, para intentar arrastrarlas en las obras de las tinieblas. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto allí para ser probado? ¿Y por quién fue llevado? Por el Espíritu, dice la palabra en Mateo capítulo 4. Tú puedes leer y tú puedes ver cómo el Señor estuvo allí, cómo el Señor no se dejó llevar al nivel del enemigo. El enemigo siempre intentará sacar a su nivel y usará estrategias, usará y no siempre se va a presentar allí con cachos y con un tridente. De repente podrás tener batallas espirituales y ver los demonios descubiertos, ¿verdad? Que el Señor te los muestra, y los que tienen dones de guerra espiritual y dones ministeriales allí de discernimiento de espíritus pueden ver muchas cosas en el espíritu. Tú no te dejes arrastrar allí, no te dejes bajarte, no te dejes sacar, no te dejes meter allí las obras del enemigo, sino mantente firme en la solidez del espíritu. En Levítico capítulo 19, el versículo 31 dice: aquellos que se preocupan de los encantadores y los adivinos no saben que los cautivan, mas yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sabes qué trae eso? Cautiverios, lazos. Los que practican hechicería y los que ahora están allí en las tinieblas haciendo sus maldades, para salir de eso es necesario que Dios meta su mano poderosa y corte ataduras, cadenas. Mira que vienen generacionales. He visto testimonios de brujas, de mujeres que un día fueron ni siquiera la quinta generación de las brujas de su generación. Imagínate, o sea, son cosas que vienen por generaciones. ¿Y qué intenta el enemigo? Hacerte salir, hacerte meter, que tú quieras saber el futuro, que tú estés allí pendiente de lo tuyo, que te mires a ti, de que por qué me pasa esto, de que por qué me pasa lo otro, y empiezas a indagar en lo oculto. No puedes hacerlo, tienes que meterte con Dios, y no tienes que tener esa fascinación, esa comezón de oír, porque muchos caen con falsos profetas, porque tienen esa comezón de oír, y no hay que participar de todo aquello que trae esa comezón de oír, de averiguar, de aquello que arrastra a la idolatría. Lo hablamos allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice que los gentiles practicaban. Vemos que los griegos allí adoraban en Éfeso a Diana de los Efesios, ¿verdad? Y era un ídolo para ellos, y casi matan a Pablo. Lo vemos como lo que vivió Pablo fue muy duro, porque cuando se levanta una idolatría y viene un hombre de Dios, una mujer de Dios, y pega duro allí por medio del Espíritu Santo a la idolatría, que se esté viviendo en una casa, en un hogar, en muchas cosas, en una ciudad, pues se va a venir la guerra. Y cuando tú te metes en el Espíritu, tú empiezas a ser edificado por Dios, y te metes en el Espíritu a guerrear, a orar, a ayunar, empiezan a caer prendas, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, meternos en el Espíritu para hacer que toda obra de las tinieblas caiga de nuestras familias. Mira, hay herencias en las casas. Por eso es que muchas veces son arrastrados al ocultismo. Y hoy día, por decir la nueva era, muchos son arrastrados a la nueva era. Que aromaterapia, que muchas cosas, esas esencias, tantas cosas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que ser tan sutiles, tan cuidadosos, tan sagaces, tan sabios, estar conectados
al Espíritu Santo, cosas tan mínimas que te vienen a ti, el enemigo, ministrar y que no leas la Biblia. Muchos quedan embotados. He visto testimonios también de vidas que han creído en los ovnis y que se les ha parecido y de repente antes amaban a Dios o querían conocer de Dios y estaban dispuestos, y después de que empiezan a indagar con todo aquello que es oculto, todo lo que son misterios, todo lo que es los ovnis, todo aquello empiezan a indagar, quedan bloqueados en la mente. Ya no pueden ni leer la Biblia, ni aprender los versículos de la Biblia, quedan bloqueados en la mente muchos. Por eso es importante que tú leas la bendita palabra de Dios, que es el fundamento, es la poderosa palabra de Dios, y rechaces toda obra de las tinieblas. Rechaces toda obra de las tinieblas. Mira, todo eso lo que es meditación, que es el yoga, ten cuidado con eso. Viene a la mente que para que tú dejes en blanco la mente, que tú estés allí meditando y que dejes en blanco. La mente no se puede dejar en blanco. Nosotros tenemos que siempre estar proclamando a Cristo, proclamando que mi mente, mis pensamientos le pertenecen al Señor, que mi vida le pertenece al Señor. Tú no te quedes allí con la mente en blanco, no, porque el enemigo aprovecha para poseer las mentes, para entrar allí, poseer las mentes, los pensamientos. Tú tienes que mantenerte con la mente en Cristo. Tú tienes que mantener eso, llenarte de la bendita palabra del Señor, escudriñar la palabra, siempre escribirla. Enséñate a escribir en un cuaderno, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Habacuc. Escribió en tablas lo que Dios le había mandado. Nahum, vemos todos cómo escribían la bendita palabra del Señor. Enséñate a escribir lo que el Señor te ha dado, las promesas de Dios, escríbelas. Y cuando tú oras de acuerdo a las promesas de Dios, de su palabra, llénate de Cristo, llénate de los mandamientos del Señor. Y cuando alguien toca tu puerta, mira, ay, qué bonito que prendas esta vela azul los martes. Ay, mira, que es que va a traer paz esta vela amarilla los miércoles. Eso yo no le veo nada de malo. ¿Y qué importa si el 31 ahora de octubre tú no importa que la niña tú la vistas de qué sé yo, que aquello o lo otro? Empieza ya a entrar como en una arena movediza y empiezas a dejarte llevar en una arena movediza allí, donde si no tienes el conocimiento verdadero de la bendita palabra de Dios, resulta que tú pones tu confianza en la vela azul el día miércoles. Eso es hechicería. Tu paz no trae una vela encendida, tu paz es el Señor Jesucristo. Él es tu paz, Él es tu cobertura, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Él es el que te llena tu corazón. Él es quien te sana, quien guarda tus generaciones, quien te protege. El Dios todopoderoso, el Rey, el sublime, el eterno Dios. Y que es más que nosotros conozcamos la bendita palabra de Dios, que es más que nosotros indaguemos en la bendita palabra de Dios, que estemos allí valientes, firmes, estudiando la palabra de Dios. Más vendas van a caer. Tus ojos serán más alumbrados, más alumbrados. Tus ojos serán alumbrados. Tú sabes lo que antes no veías, lo vas a comprender, lo vas a entender. Que es que Cristo es la luz y Él va a entrar allí cada vez más en tu corazón. Cada vez más el Señor va a darte esa guianza, te va a decir, no hagas eso. No. Yo te digo, mi amado hermano y hermana, muchas veces aún en la misma iglesia, muchas veces se hacen cosas y se idolatran cosas y ya empiezan a hacer cosas que desvían la fe del pueblo de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado
tenemos que ser tan fundamentados en la palabra. Hay tantos modelos hoy día en la iglesia misma, hay tantos modelos, tantas cosas que se están moviendo, que nosotros tenemos que ser celosos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que mirar, tenemos que indagar, tenemos que siempre ser como los cristianos de vereda. ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban la bendita palabra de Dios, la escudriñaban. Qué maravilla, como hoy día hay iglesias o hay ministerios que celebran estas fechas. Yo digo, Dios mío, o sea, cada vez más se va entrando en esa arena movediza, mis amados hermanos. Y es que nosotros tenemos que ser firmes, en lo que tenemos que ser radicales, en lo que nosotros tenemos que ser allí un pueblo de Dios que diferencia, que ve. Porque tú ves en la palabra, y el Señor le decía, no vayas a seguir los dioses de los cananeos, no sigan los dioses de los amorreos, guárdate de sus costumbres, guárdate de todo lo que ellos hacen. Y vemos a un Pablo que no llegó a unirse a incensar a Diana de los Efesios, vemos a un Pablo que refutó, vemos a un Pablo que cuando quisieron ponerlo a él, idolatrarlo a él dijo, no, perdonen, yo no soy, a mí no me miren, a mí no me idolatren, sino el Rey, hay uno sublime, un eterno Dios, al Señor Jesucristo, a Él seguir, a Él amar, a Él reverenciar. Y vemos cómo hoy día, si fuese hoy día, como que harían con aquella muchacha, si fuese hoy día, le pondrían antes un megáfono. Bueno, dígame quién soy yo, repita por el megáfono, para que todos se enteren quién soy yo. No, es como Pablo actúa de una manera diferente. Así, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener una consistencia firme en lo que el Señor quiere y ha establecido en este tiempo para su iglesia. Y que día tras día la luz de Cristo brille en nuestros corazones. Y pararnos firme. Miren, el Levítico, el capítulo 20, el versículo 27 dice, el hombre o la mujer que haya entre ellos y que sea participante de ser medium o espiritista, ha de morir y será apedreada. Y aquel que participe con ellos, su culpa será sobre su cabeza. Mira, son cosas que al Señor le desagrada, todo aquello que la consulta a los muertos, que están allí participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que reprenderlas. No hay que dejar que nuestros hijos participen de ellos, sino que siempre sepan que ellos son luz, que nosotros somos luz. Que todo lo que ellos hagan tiene que ser para gloria y alabanza de Cristo. Todo lo que ellos hagan tiene que ser para gloria del Señor, donde Él sea honrado, donde Él sea exaltado, donde el Señor sea reconocido. Mira, y Pablo le hablaba a Timoteo, en primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, le advierte, le dice, advierte Timoteo sobre la apostasía, que se darán en los últimos tiempos, que serán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Qué le decía Pablo en ese tiempo? Advierte, Timoteo, está atento. Mira, cuida de la doctrina, cuida de la sana doctrina. Y en Efesios también Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso. Recordemos que ahí era donde esta iglesia, una de las iglesias más pujantes, la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes y consolidadas, pero fue que se levantó en gran guerra, mis amados hermanos. Porque en Éfeso había una idolatría muy grande hacia Diana de los Efesios, tanto que aún vemos como Demetrio y todos aquellos que armaban esas estatuillas, vieron como su economía, cuando llegó Pablo, se trastornó la ciudad entera. Y cómo esa idolatría fue cayendo, porque Dios aborrece la idolatría.
Entonces, el enemigo va a intentar que tú desvíes tu adoración, que tú la desvíes, que tú ya no adores a Dios, sino adores el problema. Que tú no adores a Dios, sino adores la circunstancia. Adores, porque no es solamente adorar el yeso, puede ser adorar, qué sé yo, una enfermedad, tú te vuelves allí, que estás todo el día incensando y me duele y estoy enfermo y esto puede ser tu presente, pero yo te digo, si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, en el Señor Dios Todopoderoso, Él es tu sanador y tú levantas a oración a Dios, aunque te duela, aunque estés pasando tribulación, angustia, tú no puedes levantar tu situación, no puedes levantar allí a la escasez, a la ruina, muchas cosas. Tienes que gozarte y glorificar el nombre del Señor por ese alimento que Dios te está proveyendo, por las circunstancias que puedan estar pasando. Tú tienes que decir, tú eres mi Dios. Y yo, Señor, confío en ti. Y todo lo que pueda estar pasando, sé que tú tienes cuidado de mí. Yo sé que tú tienes cuidado de mí. Yo sé, Señor, Dios mío, Padre, que te adoro en medio, Señor, tal vez de la carencia, tal vez de la situación, Señor, adversa que puede estar viviendo. Yo te adoro, yo te adoro, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 11. Pablo le habla ya a la iglesia de Éfeso, instruye a los creyentes a no ser coparticipantes de lo malo, de esas tradiciones tan terribles que tenían allí en Éfeso. Así que tú y yo somos parte de la diferencia, parte de aquel que derramó su sangre, somos su cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que prevalecer, tenemos que seguir, somos columna baluarte de la verdad, y yo te invito a que siempre marques esa diferencia, a que tú te levantes como pueblo de Dios, a que tú sigas firme como pueblo de Dios, a que tú cada día escudriñas las escrituras y te mantengas firme, que tú leas la bendita palabra de Dios y te instruyas en ella y sepas que Dios le desagrada toda obra del ocultismo, todo lo que se hace en lo oculto, todo lo que se hace en lo secreto, que nadie lo sepa, que no lo sepan mis autoridades, que no lo sepan mis apóstoles, que no lo sepan mis pastores, todo eso es ocultismo, el diablo está ahí metido. Cuando hay cosas que nosotros queremos hacer en el secreto que no sepan, allí todo lo que es oculto, lo que es vergonzoso, todo aquello es de malo, son de las tinieblas. Así que mantente firme en el nombre poderoso de Jesús y que toda influencia maligna, toda hechicería tercera, cuarta generación sea cortada de tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Que lleve allí a la ruina, a la tristeza, a la amargura, a la depresión. El Señor Jesucristo es desecho en el nombre poderoso de Jesús. Se rompen cadenas, se rompen ligaduras, se rompen ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre de problemas mentales. Eres libre de demencia senil, eres libre de enfermedades cognitivas, eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Participar allí alguna vez de las obras de las tinieblas, participa tu familia, participa tu madre, tu abuela, en el nombre poderoso de Jesús. Es cortada toda herencia maligna, es cortada toda cadena. Una cadena de depresión, esas cadenas de depresión que están allí, espíritus de locura, están ministrando aún siervos de Dios, mujeres de Dios, varones de Dios, que están allí, esos espíritus allí ministrando, esos espíritus allí orando su vida porque tienen una puerta abierta, porque hay puertas espirituales abiertas, porque alguna vez o no quieren perdonar y tienen rencor en su corazón, tienen espíritus allí, demencia. El Señor Jesucristo se ha cortado ahora. Dile, yo me desligo, Señor, me desligo de mis generaciones antiguas, me desligo de pactos con la muerte, familias que han tenido pactos con la muerte, que alguno pasado hizo un pacto con la muerte.
entonces viene la muerte a reclamar vidas allí en las generaciones a determinada edad. Y piensa, no es que mi abuela murió a tal edad, mi madre, mi padre murió a tal edad, y empieza a repetirse en el nombre poderoso de Jesús. Se cortan esos ciclos de muerte, se corta una maldición antigua, una maldición de esquizofrenia en el nombre poderoso de Jesús. Por la sangre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero, toda enfermedad es cortada de tu vida, toda enfermedad es cortada de tu frontera, de tu simiente. Tus hijos son libres, tus hijos son libres en el nombre poderoso de Jesús. Familias libres sirviendo al Dios vivo. Familias libres en el nombre poderoso de Jesús. Se corta esa bipolaridad, todo aquello que viene, ese insomnio, se corta en el nombre poderoso de Jesús, todo insomnio, toda perturbación de mente, todo nerviosismo, se va ahora en el poder del Señor Jesucristo. Las vidas, toda cadena oculta, toda cadena, todo lo que es ocultismo, todo lo que traiga allí en la ciudad de la noche, indagando, estar escuchando las cartas, premoniciones, lo que ven, a mirar el futuro y anhelar el futuro y saber en el nombre poderoso de Jesús se va sobre las vidas por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo, porque si hay algo que trae la hechicería es ruina económica. Ruina económica en el nombre poderoso de Jesús. Ruina antigua, ruina económica en el nombre poderoso de Jesús, que fue traída por hechiceros. En el nombre poderoso de Jesús se corta eso de las vidas. Se quiebra esa ruina económica. Viene la prosperidad de mi Dios, el levantamiento de mi Dios, la sanidad. Dios sobre las vidas, la sanidad sobre la economía. Virás prosperado, bendecido para dar, para suplir, para bendecir la obra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, que tú libertas a los cautivos, Señor. Cortas cadenas de satanismo, cadenas, Dios mío, de rituales, de religiosidad. ¿Cuántos con el paganismo religioso aún? Y soltar tanto a la Virgen, pero quiero la religiosidad y a juzgar al hermano y a señalar al hermano y a meterle el dedo al hermano en la vida. Soltar el catolicismo, soltar la religión, que se vinieron como jueces de su amor. En el nombre poderoso de Jesús, y todo lo religioso, todo lo que lleva a la religiosidad, al fariseísmo, a la hipocresía, a la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, de la sangre de Cristo, eres libre tu casa, eres prosperado, bendecido, todo dolor se va de tu cuerpo, esa inflamación en la columna se va. Esa inflamación en las articulaciones se va. En el nombre poderoso de Jesús, todo cáncer arraigado se va, se seca. En el nombre poderoso de Jesús, libre, Dios, el ambiente de tu casa es libre. Revelaciones de Dios, cielos abiertos sobre las familias, cielos abiertos sobre las casas. Ministración del Espíritu, ministración del Espíritu, espíritu de muerte, de accidente, de muerte prematura. Se va tu vida por el poder del Señor Jesucristo. Tiene la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Y abrirás tu boca, que no serán despropósito, ni en queja, ni en maldición, sino abrirás tu boca en alabanza. En alabanza, Dios vivo, en gratitud al Dios que te ha salvado, al Dios que te cuida, al Dios todopoderoso, y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. En bendiciones, mis amados hermanos, el fuego del Espíritu Santo te siga llenando, todo aquello que el Espíritu Santo te va a redarguir. No necesitas estar allí tú
culpándote, no, el Espíritu Santo no lo calles. Si en algún momento tú participaste de cualquier de esto, no te sientas allí culpable, sino pide perdón a Dios. Y aparte, yo, que se aparte de su pecado, alcanza misericordia, tómate de Cristo y dile, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, tú eres mi Dios de vida, tú eres mi todo, Señor Dios mío, tú tienes el control de mi vida, de mi casa, de mis hijos. Estás cortando maldiciones de drogadicción. Esas maldiciones vienen por hechicerías antiguas, maldiciones de inmoralidad sexual, vienen por la idolatría. Así que todo aquello en el nombre poderoso de Jesús, el Señor corta por el poder del Señor Jesucristo. Tómate de Cristo, tu fundamento sobre Cristo, porque las tormentas vienen, ciertamente golpean la barca, golpean las vidas, golpean las familias, pero que tú permanezcas con tus pies puestos en la roca que es Cristo, con tu casa edificada en la roca. Mil bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Estás cubierto bajo el pacto de la sangre de Cristo. Ora mucho porque hay modelos en este mes, son modelos muy fuertes de las tinieblas, pero poderoso es Dios para derribarte las cabezas, para hacer caer la estrategia del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente.